Bueno, Juan José Becerra viene a participar de la Feria del Libro en una charla que tiene un título por demás de provocativo. Es Literatura breve, historia de su desaparición. ¿Por qué? Bueno, porque a las cosas hay que ponerle un título, no hay otra explicación. Entonces, esto pasa mucho, de que por ahí te invitan a un lugar como la feria y te ofrecen dar una conferencia de una manera libre y vos decís, no sé si lo primero que se te ocurre. O sea, tampoco es para salir del paso, es algo que anda dando vueltas en la cabeza del que lo dice, me parece a mí, ¿no? Y yo hace varios años que tengo en la cabeza esa idea, una idea que tendría que desarrollar. Vamos a ver cómo me va, porque por ahí solamente la idea sin desarrollo. Pero está en desaparición, desapareció, ¿cómo? No, bueno, es una hipérbole, No, yo creo que lo que ha habido es, quiero decir, la ocupación del tiempo ha cambiado de manera como muy drástica. O sea, el empleo del tiempo de las personas no es el mismo, no tiene, digamos, los mismos intereses que hace, no sé, 20 años. Entonces, me refiero al tiempo propio, no al tiempo enajenado, no al tiempo del laburo, sino al tiempo personal, que se supone que es como el tiempo soberano del que uno dispone para hacer lo que quiere, si eso fuese posible. Pero supongamos que esa ilusión tiene alguna manera de materializarse. Bueno, los modos ahora de relacionarse con el tiempo personal son muy diferentes a un momento histórico en el que había por ahí menos tentaciones respecto a de cómo ocupar ese tiempo, de manera también enajenada, alienante, ¿no? Quiero decir, para mí la introducción del teléfono como una prótesis, de alguna manera despejó, desalojó la relación de las personas, de nosotros, con cosas con las que antes nos relacionábamos de manera más natural, aunque no fueran naturales, porque un libro es un artefacto, tampoco es si no es natural, no es una planta, un perro. Entonces, lo que me parece que por ahí las cuestiones estas había que pensarlas por el lado de cómo se ocupa el tiempo y a partir de esa idea considerar si el tiempo libre de cada persona, muy entre comillas, es ocupado con la literatura y en qué medida. Yo creo que cada vez menos. Ahora, por otro lado, la literatura sigue exigiendo lo de siempre, que es atención, y uno, para prestarle atención, tiene que entregarle un tiempo personal. Entonces tiene que, de alguna manera, resignar el tiempo, no sé, del teléfono, digamos. Yo no es que no ando sin teléfono, yo también estoy todo el día con el teléfono. Ahora, cuando me siento a leer un libro, el teléfono no lo tengo, me dedico a leer. Entonces entro como en una dimensión de antigüedad, por decirlo de alguna manera. Es como, no sé, es como contemplar un fogón en la prehistoria, porque realmente es un hecho antiguo. O sea, no es antiguo, es moderno, justamente, pero parece muy antiguo respecto de cómo uno se entretiene hoy. Porque en el fondo también uno lee literatura para entretenerse, ¿no? Tampoco para ser un sabio. Hay una cuestión como de resistencia ante la inercia, ¿no? También. Bueno, sí, sí, no sé si tiene mucho sentido, porque la inercia es una fuerza que te doblega, pero la resistencia también es una fuerza que aun cuando sea doblegada vale la pena sostenerla, porque me parece que de esa fricción algo sale en favor de uno, no sé qué. Bien. Juan José tiene alrededor de 15 libros escritos. Me interesa saber cómo se llega a esa etapa, si uno hace una evaluación retrospectiva de los libros, los primeros libros que escribió, si los evalúa diciendo, bueno, en determinado momento cumplieron su rol de suplir la necesidad de escribir, de responder al deseo de escribir, digamos, en ese tiempo, o eso, el último libro siempre es el mejor. Bueno, en realidad para mí son como dos líneas, porque el deseo de escribir es una cosa. El deseo de escribir es el deseo de escribir y es, yo diría, una continuidad. Puede tener en algún momento digamos, alguna crisis de fe, algún momento en el que, bueno, uno se da cuenta de que es inútil escribir, que no tiene demasiado sentido. Pero con ese criterio se podría decir que nada tiene demasiado sentido, entonces uno vuelve a escribir. Y después están los libros, que los libros son como otra cosa. O sea, obviamente están hechos con deseo, pero son como fragmentos de deseo, que después son como objetos en realidad.
son como objetos de deseo compuestos por uno. Una vez que ese objeto está compuesto por la fuerza, el motor, digamos, que hace desear a una persona escribirlo, bueno, uno pasa a otra cosa. Entonces entra como en relaciones diferentes, arma como familias, no sé, son como series de conquistas y desilusiones o separaciones, entonces uno pasa a otra cosa. Y yo creo que eso también de alguna manera es lo que garantiza que el deseo como línea continua pueda persistir a lo largo del tiempo, porque, qué sé yo, por ahí uno se da cuenta que son muchos años escribiendo. Y si bien, ya te digo, si me preguntas a mí si tiene sentido escribir, yo te digo, bueno, para los demás no. Para mí no sé si tiene sentido escribir, pero como no me daña, entonces cuando uno encuentra algo que no lo daña, que no son muchas las cosas que no te dañan, decís, bueno, y sigo, total. Porque es medio como una falopa también, ¿no? O sea, uno quiere seguir. Bueno, Juan José, lo escuché decir en una entrevista de este año en Futurock que en la literatura el lector tiene más poder que el escritor. ¿Cómo sería esto? Bueno, en realidad es el que tiene la última palabra, la palabra que ya no está dentro del libro, la que el escritor no pudo escribir. Y en realidad también la lectura es de algo como una experiencia de juicio. Entonces, quiero decir, por un lado es un drama para el escritor, porque uno puede decir, bueno, pero el lector no está haciendo. Es como cuando una persona hace algo, cualquier cosa, no sé, cuelga un cuadro. Entonces agarra un martillo, un clavo, cuelga un cuadro. Y está uno mirándolo. Y le dice, no, lo colgaste para el orto porque está inclinado. Claro, pero es el que está contemplando, el que tiene la autoridad de evaluar el trabajo de otro sin hacer nada. Uno podría decir, si escribe libros, bueno, pero ¿por qué no lo escribís vos? ¿No? Pero en realidad, en términos estrictos, para mí el que lee tiene más poder. Quiero decir, tiene más poder porque es... porque el libro es un mundo cerrado que el lector va a abrir. Entonces, cuando se produce ese fenómeno que es la apertura de lo que aparentemente es una unidad sellada, que es el libro, en el sentido de que es un producto terminado, artístico terminado, bueno, el lector es el que va a decidir qué es eso. Sobre todo porque yo creo que el escritor no tiene... es la persona menos autorizada para decir qué hizo con sus libros. Entonces, a eso me refiero, al hecho de que el lector sabe más de un libro que aquel que lo escribió. Por estas razones que me parece que son bastante como evidentes y repetidas. Lo escuché en esa misma entrevista decir que es lector asiduo de obras, por ejemplo, de Fernando Iglesias, el Rabino Berman, que le gusta leer esos libros, para sentir que tiene algo de poder sobre esa figura y al mismo tiempo exponer esos libros que trabajan muy bien sobre la superficie a lo hondo, ¿no? A la profundidad, y ver si flotan. ¿Se sorprendió en alguna instancia de esas lecturas? No, pero yo creo que en realidad un lector, porque el tema también es qué tipo de experiencia es la lectura. O sea, por lo general se tiende a pensar que la lectura es siempre lectura de un libro. O sea, que el lector es un lector de libros. Y en realidad yo creo que la lectura es una experiencia mucho más amplia. Y el que lee todo. Lee los segundos, digamos, está en este lugar y lee los segundos planos. Si está manejando, está leyendo la ruta para ver cuál es el comportamiento de los autos que vienen y van. Lee el rostro de las personas para saber, no sé para saber, pero en todo caso para imaginar que intuye qué es lo que están pensando, están sintiendo. Entonces, para mí la lectura no puede reducirse a un hecho casi de características religiosas en donde una persona lee un libro a solas. Es mucho mejor, digamos, leer el mundo, por decirlo, como en términos de Diderot, que decía el libro del mundo. O sea, es mucho mejor para el lector leer cualquier cosa. Porque yo creo que la operación de lectura está activada constantemente. Y es un error considerar que solamente se lee cuando se lee un libro. No me parece que sea así. Se lee en películas, se lee en relaciones.
se leen, no sé, es como que todo se lee. Yo tengo como esa perversión, digamos, también, digamos, porque, quiero decir, se explica esto que digo porque yo estoy como drogado por la literatura. Como que todo, creo que todo es literatura. Que si hay algo donde no encuentro literatura, está faltando algo. Pero eso es una deformación que no es profesional justamente, es amateur, y que tiene que ver con que el libro, posiblemente sí, enseñe al lector de libros a leer otras cosas. Entonces ahí me parece que está la gracia de leer libros, ¿no? De leer literatura. Ahora, en cuanto a la literatura trash o a los libros basura, que son estos, el Rabino Berman, Fernando Iglesias, a mí me gusta también eso porque, bueno, porque no hay que leer solamente, que si uno puede leer contra su propio gusto y encontrar en esas, digamos, en esas manifestaciones cosas inesperadas, hasta buenos momentos. No, iba a decir que cuando uno cae en comentarios peyorativos sobre estas obras, a veces a mí me da cierta culpa de por ahí alguien que llega, que está escuchando esta entrevista, por ejemplo, y que hace rato que no lee nada y está justo leyendo eso, y es tal vez una puerta de entrada o un puente hacia una lectura futura que lo enriquezca más. Suena pedestalista desde este punto, pero eso me da cierta culpa. Sí, no, bueno, porque no hay que, tampoco hay que ser arrogante. A mí me parece que, no sé, por ejemplo, los libros de autoayuda es un género que yo creo que en general se introdujo de una manera muy intensa y ya diría casi permanente en la cultura, donde es un discurso que uno escucha destilar a nivel social, quiero decir, ¿no? O sea, es mucho más fácil encontrar una persona que hable en términos de literatura de autoayuda o de texto de autoayuda que de literatura en el sentido que estamos hablando ahora. La literatura de Borges, por decir así. Es mucho más frecuente encontrarse con eso. Ahora, la llegada de esos libros tiene un porqué. Y entonces me parece que ese porqué hay que respetarlo. Si, por ejemplo, una persona que está sufriendo lee un libro de autoayuda y ese libro es de utilidad, es obvio que ese libro sirve más que una novela mía o de cualquier otro. Entonces, me parece que esas cosas hay que respetarlas, pero al mismo tiempo también, como lector, uno tiene el derecho a decir, che, mirá, me parece que Bucay es trucho, se la pasó plagiando, digo por decir algo, ¿no? De ese mundo. O sea, yo también tengo el derecho y al mismo tiempo, o sea, el derecho a bardear al autor si me parece un chanta, y la obligación de respetar a aquella persona que ha tenido una vinculación con ese tipo de textos y le ha servido para vivir. Entonces, eso, porque digamos, salvando las distancias de volumen y de antigüedad, uno puede pensar también lo mismo de la religión. Bueno, pero si uno tiene miedo, entonces dice, bueno, yo voy a creer en algo porque no me da la cabeza para considerar que no hay ninguna protección a todo esto, me parece perfecto. Quiero decir, si una persona no tiene fe, no tiene por qué cuestionar a aquella que la tenga. Aparte se considera, hasta se puede razonar que por algo es eso, por algo ocurre eso. Tomo esto de leer de todo y lo anclo con otro concepto que le escuché que estaría bueno entrar a una biblioteca en la cual no haya autores y que todos los textos se juzguen, entre comillas, por el texto mismo, ¿no? Sin que tenga esa mitología detrás del nombre que firma. Bueno, para mí sería o sea, hay que pensar que la historia de la literatura y la historia del arte es en el fondo la historia del nombre propio. Y el nombre propio es un resultado de un operativo de consagración ejecutado por no sabemos quiénes, pero que en general siempre tienen alguna vinculación con algún tipo de poder. Digamos, en este momento que estamos hablando, es muy posible que si nos pongamos a hablar de escritores argentinos, hablemos de algunos que son más o menos, estos que me voy a incluir yo, y otros que son buenísimos y que nadie conoce. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque hay un sistema de consagración autorizado a determinar qué es lo que va y qué es lo que no va. Si uno se relacionara de una manera ciegas con el mundo de la oferta artística y dijera, entro a una librería, entonces están los libros rojos, o un libro rojo, un libro blanco, un libro negro, un libro amarillo,
esto no sé qué es. Bueno, ni siquiera que te digan que es una novela. Y entrar en ese vértigo del desconocimiento, o a lo sumo que te dé una colaboración, incluso clandestina, y te digan, no, mira, ese amarillito que está ahí, o ese blanco, es una novela. No es, aunque sea para que no gastes la guita al pedo. Si te gusta la novela, vas a la novela. Pero encontrarse con un texto sin saber quién lo escribió y de qué se trata, para mí es una operación, una experiencia milagrosa, porque por lo general siempre ocurre que uno se encuentra con las cosas con alguna información, por no decir con mucha información. Entonces, pero para cualquier cosa, para hacer un viaje, o sea, cualquier persona que va a hacer un viaje a una ciudad que no conoce, conoce la ciudad. Cualquier persona que entra a ver una muestra de arte a un museo, conoce al autor y conoce la obra, y si no lo conoce, está el plotter ahí, donde uno lee, puede salir en ese punto del espacio, salir, no entrar y ya sabe lo que podría haber visto. Y después también puede ocurrir que en una novela uno vea la contratapa y que la contratapa explique el contenido, o en el teaser de una serie, o sea, es como que yo ya estoy como medio harto de saber, de estar informado, o sea, tiene mucha onda la desinformación, el descubrimiento, porque eso es quiero decir, te colocan en una situación de niño y ahí sí te las tenés que ver con el verdadero me gusta, no me gusta. No está influenciada porque, este libro es de Borges, entonces vos ya venís con toda la influencia de que no te puede no gustar. Mirá que esta película es de Scorsese, entonces vos decís, no sé, o de Kurosawa. Entonces, bueno, vos ahí ya medio que estás a la defensiva, no te puede no gustar. Por ejemplo, a mí me pasó con la última película de Wenders, que me pareció malísima, que yo siempre fui muy fan y me encantan muchas de sus películas, pero cuando la vi dije, ¿por qué? Que eso es divino el tipo, y ha hecho películas extraordinarias, pero ¿por qué en nombre de la autoridad con la que su nombre rocía la consideración artística en el rubro cine, habría que decir, es buenísima la película? Me pareció floja. Como que te quita libertad. Si yo no hubiese sabido que era de Wenders, bueno, en ese caso también no me gustó, hasta el punto que dije, puta, qué mala película hizo Wenders, pero si yo no hubiese sabido que era de Wenders, le hubiera bardeado como si hubiese sido de, no sé, como de Santiago Oría, el que le hace las películas a Milei. Hubiera preguntado, ¿por qué se dedica al cine esta persona? Respetando, por supuesto, el derecho a hacerlo. Quiero preguntarle ahora a Juan José por algo que citó en una de sus últimas columnas en el diario AR, donde recordó que el Premio Nobel de Literatura de 2019, Peter Handke, señaló que si la literatura, pudiera describirse por lo que no es, por lo que jamás debería ser, bastaría con decir de ella que no es periodismo. ¿Está de acuerdo con esto? Sí, estoy de acuerdo. A mí me gustaba mucho Handke, hace mucho no lo sigo, pero siempre me gustó. Bueno, hay mala literatura también. Entonces, quiero decir, por ejemplo, a mí me encanta el asado, y uno podría decir, bueno, pero ¿te gusta el asado mal hecho? Y no, me gusta con determinadas características que se ajusten a mi gusto personal. Entonces, yo no digo que sean intercambiables, porque me parece que lo que no es intercambiable es la posición del que va a escribir. La literatura se escribe en el vacío, se escribe sin auxilio, para eso está, para que uno se enfrente a una profundidad que el periodismo no tiene. El periodismo uno se puede apoyar como el ensayo en las referencias. Entonces como que tenés un pasamanos, tenés una manera de hacer equilibrio en una curva. Entonces la literatura tiene mucha más orfandad cuando llega el momento de escribirla. Entonces las materias para mí son muy diferentes. Ahora, aún así puede haber literatura mala y periodismo bueno. Y de hecho, el libro, por ejemplo, uno tiene un fetichismo por el libro. Entras a una librería y el 90% de los libros deben ser una porquería. ¿Por qué hay que darle al libro el sello de objeto sagrado? Entonces, estoy de acuerdo con Handke y no estoy de acuerdo con Handke. Las dos cosas. En cuanto a catalogarse, si es que quiere hacerlo, ¿usted diría que es un periodista que escribe o un escritor que hace periodismo? Yo no sé, porque
digamos, ahí corro el riesgo de colocarme en el lugar que más me gusta a mí. Yo lo que te puedo decir es que claro, el deseo, digamos, y la pasión vinculada a la escritura está en la literatura. Ahora, ¿por qué escribo periodismo? Bueno, porque hay que vivir de algo, porque de la literatura no se vive, salvo excepciones. Y yo, digamos, me di cuenta muy rápidamente de que me tenía que diversificar, que no podía ser un escritor y después quejarme porque no vendo, porque no me comprenden, porque el gran público se fue con Andajasi. No, eso, digamos, no podés quejarte. Es una cosa donde vos entrás y sabés que no sé, vos decís, bueno, ves Tren Fantasma, ¿no? Y entrás. Y decís, no, pero me asustaron los muñecos. Y sí, bueno, me entraste al Tren Fantasma. O sea, le hubieras entrado al, qué sé yo, no sé, a la calecita. Entonces me parece que uno tiene que asumir el universo, que aparte es el universo en el que uno quiere vivir. Porque es un deseo estar ahí, no es una cosa. Ahora, ¿cómo me considero yo? Yo me considero como una persona que medio que se la lleva el viento. Entonces, digo en el sentido de que yo no me considero un escritor. Yo no creo, no hay escritores, no existen los escritores, o sea, es mentira. O sea, que existen los ferroviarios, los abogados, no sé, salvo que seas muy boludo y que seas ferroviario las 24 horas, o seas abogado las 24 horas, periodista las 24 horas, escritor las 24 horas, futbolista las 24 horas. Esa situación no existe, la de reducir ese tembladeral que es cualquier persona a su razón social, digamos, al rubro con el que factura. Siempre, que es un poco sorpresivo incluso para mí, porque nunca pensé que podía durar tanto, y que cuando me dejas solo no voy a hacer la literatura. Eso es lo, vos me dejas solo a mí, viste cuando se escapa un perro y decís, ¿para dónde va? O va para la perra, o va para el hueso. Yo voy para la literatura. Mi tendencia es ir a la literatura, aun cuando haga periodismo, que no sé qué tipo de periodismo hago, porque es un periodismo indocumentado. Es como una lectura lo que hago yo, ¿no? Yo soy la persona indocumentada. Entonces me siento así, como que soy una persona que escribe, pero aparte, aún haciendo literatura, a veces me dan ganas de ser, qué sé yo, de ser pintor de pintar casas, o ser piloto de planeador, o ser carnicero, o sea, es como tengo como una curiosidad que está constantemente centrifugada, y que yo creo que eso es un poco la causa por la cual yo me dejé llevar hacia la escritura de novelas, básicamente. Porque la novela es como que te da todas las posibilidades, te permite cualquier cosa la novela. Yo no sé si hay un género literario que te permita cualquier cosa. La novela, adentro de una novela puedes hacer cualquier cosa. Es como la triple frontera, o sea. Y yo creo que, si bien yo me considero una persona que vive su vida, escribe y con tendencia a la literatura y de la literatura del género novela, también te puedo decir que si me agarras medio atravesado, capaz que no sé qué te digo, capaz que te digo otra cosa. Según cómo me agarras. Hoy me agarraste como persona que escribe, cuando escribe, ¿no? En esto de escribir un poco de todo, Juan José, ha escrito incluso hasta no hace mucho columnas deportivas en el diario Olé, sobre todo con Boca en el centro, sí. ¿No? ¿Cómo es ese ir y venir del periodismo deportivo a la literatura? Es que yo no hago el periodismo deportivo, porque yo, por ejemplo, yo me acuerdo que escribía las columnas de Olé, a veces no sabía. Yo iba a la cancha, entonces en la cancha viste que es una paradoja, pero el que está ahí es el que menos ve. Entonces, no sé, hay un choque en la esquina y yo lo miro y por eso me piden testimonio, yo puedo dar testimonio, pero el testimonio que yo puedo dar es totalmente incompleto respecto de lo que ocurrió. En la cancha pasa lo mismo, hay
primero que hay un solo punto de vista. Vos no tenés un switcher para ver en 20 cámaras como lo ves en la tele. Al mismo tiempo el switcher o el montaje de la tele tiene sus puntos ciegos, si no preguntémosle al vago. Entonces, la relación con el objeto de que contemplo es lo mismo que cuando escribo. Hay una parte a la que accedo y la gran mayoría de los elementos que componen ese fenómeno que yo estoy contemplando no están para mí. Entonces, para mí no cambia nada, no es hacer periodismo, porque el periodismo a veces está sobreinformado, tiene como demasiado cliché. Yo no digo que no los tenga, pero yo siempre traté en la cancha de no sé cómo decirlo, como de defender la pobreza de mi punto de vista. Y a partir de ese punto de vista, muy modesto, bueno, decir lo que mi sistema perceptivo era capaz de recibir de esa relación. Y a veces, a mí siempre me causaba gracia, pero me parecía que estaban en lo cierto, que me puteaban en el chat, y una cosa que se repetía mucho era, ¿qué partido viste? Y bueno, el mío. O sea, yo no voy a ver el nombre de los demás. Lo que pasa es que el periodismo deportivo, o el periodismo, genera la confusión de que uno ve para los demás. Y uno nunca ve para los demás. Uno ve para uno. Entonces, eso es lo que me pasaba, y tampoco tomaba nota. Me acuerdo un día que estábamos en la cancha con Martín Caparro viendo a Boca, y empezó el partido, y yo estaba boludeando, no sabía ni cómo formaban, y empezaba a mirar, y me dice, ¿cómo? ¿No tomás nota? Y digo, no, sos irresponsable, y era verdad, porque después un tipo pega una patada y yo tengo que andar preguntando quién fue. Pero me parece que es una manera normal de acceder a los hechos. Uno accede a los hechos con suciedad, entonces no puede dársela de autorizado. Che, mirá, yo estuve ahí, el que pegó la patada fue Medel. No. O sea, uno pregunta, porque no sabe nada. Y no sabe nada aún en esa situación, que es una situación en la que otra persona podría suponer que no sabe. Bueno, eso fue mi humilde aporte al periodismo deportivo, no saber. En esto que te puteaban diciéndote qué partido viste, hay una anécdota de color que no sé si quiere contarla, que hubo un par de notas en las cuales no lo putearon por decir qué partido vio, y tiene que ver con esto que hablábamos antes de la firma, de una otra, del fetiche de la firma. Sí. No sé si quiere contarlo. No sé. A ver, que hay notas que salieron publicadas en la ley que no fueron escritas precisamente por usted. Bueno, no sé, no estoy seguro. No estoy seguro. O sea, porque aparte dijo que no te va la firma, si está firmada por vos, es tuya. Claro. Es como, no sé, a mí me parece que la inteligencia artificial va a tender a eso, a que el nombre de aquella persona más o menos conocida sea como una marquita, y estoy hablando de personas importantes, ¿no? O sea, maravillosa, por decir algo. Y que la máquina, por ejemplo, no sé, gana en su casa, sin escribir una sola palabra, le concede, a cambio de dinero, en ese caso mucho, a, no sé, el país de España y al dispositivo de inteligencia artificial el uso de su lenguaje para opinar a través de la inteligencia artificial sobre ese hecho. Firmado Mario Vargallosa, con un caudal de lenguaje, una jerga y una utilización de la sintaxis que es la de Vargallosa según la máquina. Y Vargallosa se rasca las bolas todo el día y va cobrando porque vendió la marca y, digamos, el fondo de comercio, que sería el lenguaje. Ojo con eso, porque puede suceder, eso puede suceder. Le hago la última y ya lo libero a Juan José, y tiene que ver también con el título de una de sus últimas notas en el diario AR, que afirma: estamos todos locos. Quiero saber si esa es la impresión reinante en este momento, ante todo lo que está pasando en el país. Bueno, yo creo que estamos todos locos, en realidad casi todos estamos todos locos, en el sentido de que, si bien hay como una tendencia cultural desde hace siglos a que la realidad se ajuste a un principio de razón, en realidad si uno
lo dejan un poquito suelto. Lo que termina sucediendo es que cada persona tiene como una masa crítica de vida platónica más importante que aquella que está vinculada al principio de razón, a la realidad material. Si uno, no sé, si hubiese un inventario de la cabeza de todas las personas, el 95%, por no decir 99%, está ocupada por cosas que no están vinculadas con la vida material. Entonces, en ese sentido me parece que sí, que estamos todos un poco locos, pero bueno, hay una especie de caleteo generalizado para que todos nos pongamos el disfraz de personas razonables. Ahora, es cierto que hay unos que están más locos que otros. Tampoco es la pavada. Y si se te referís al gobierno, yo creo que sí, que hay como una clase dirigente que accede a... Quiero decir, accede como clase. Porque, ¿qué tipo de clase son las personas que están en el gobierno ahora? Digamos, los más importantes, desde el presidente a su hermano, los colaboradores más importantes. Bueno, son personas que han reemplazado el principio de razón por el principio de alucinación. Está mal. No sé si está mal. Ahora, para gobernar no sé si está bien. Porque para gobernar, uno lo que gobierna es una realidad material, materializada. La economía, vamos a decir, más material imposible. Es como gobernar la Concagua, o sea, hasta ahí. O sea, no puedes vender humo con eso, o podés vender humo en nombre de tu autobombo, es decir, del éxito supuesto que tenés, pero tenés que considerar que el daño que producís es material y que está muy por afuera de las ilusiones que vos consumís de vos mismo, porque al mismo tiempo sos el que la oferta. Entonces, ahí me parece que hay un peligro, hay un riesgo, se ve, el espectáculo se ve, y también se ve como en una gran parte de la sociedad, o no sé ahora gran parte, pero poner un 30% de la sociedad, uno de cada tres, que es muchísimo, que todavía, no digo que confían en ese principio de alucinación como posibilidad de convertir la Argentina en otra cosa, sino que toleran ese régimen, que es un régimen de alucinación, para ver hasta dónde es capaz de llegar en el despliegue de su daño material. Ahora, en cuanto ese despliegue de daño material empieza a ser insoportable, incluso para ese 30% que lo soporta, ahí se va toda la concha de la lora, porque es lógico que en la política mande la materia, porque uno para qué vota a una persona sino para que no le vaya peor, ¿no? Entonces, fue muy lógico haber votado a un loco, fue muy lógico. O sea, el voto al loco fue un voto razonable. Fue el voto más racional que te diría que de los últimos tiempos. Porque veníamos de una cosa extrañísima. Bueno, ahora está esto. Ahora el juicio es sobre esto. Y el daño se está operando. Y está operando con una quemadura. O sea, parece que está curado, pero no está curado. Está cayendo en profundidad y eso, en algún momento, que ojalá sea por las buenas, va a tener un límite. Bueno, Juan José, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a vos.